Buen día amigos de Perú 21 TV, esto es La Voz del 21. Yo soy Patricia Quispe y hoy nos acompaña Carlos Ortega Carvajal. Él es presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, cargo para el que fue elegido en el año 2000 durante el gobierno de Hugo Chávez, quien desconoció su elección y ya marcaba los inicios de la dictadura que hasta ahora se vive en el hermano país venezolano. Buen día, bienvenido a Perú 21 TV. Muchas gracias, agradecido por esta invitación y con muchísimo gusto vamos a darle las respuestas que corresponden a la realidad y brindarle testimonio de lo que acontece y vive el pueblo venezolano. Tiene 14 años viviendo en el Perú. Sin embargo, durante este tiempo ha mantenido un perfil bajo, precisamente porque usted se encuentra en condición de asilado. El régimen dictatorial de Venezuela lo condenó a 16 años acusándolo de una rebelión civil. ¿Qué lo anima a salir ahora a dar a conocer a los peruanos un poco de su experiencia en Venezuela? Sí, yo creo que frente a lo que vive el Perú en los actuales momentos y la región, no vamos a hablar del Perú única y exclusivamente, y la región, es necesario que el pueblo del Perú conozca los testimonios de quienes hemos sufrido la persecución y cárcel de la dictadura venezolana, presidida ayer por el difunto Chávez y hoy en día con Maduro. De tal manera que nos lleva a salir, a dar este tipo de declaraciones, los testimonios. La preocupación que existe, no solamente en el país, aquí entre los hermanos peruanos, sino a nivel de la región, ¿verdad? O internacionalmente, de lo que pueda ocurrir o acontecer acá en el Perú. Y por eso, con muchísimo gusto, me han solicitado, me han pedido como presidente de la CTV y como fui ¿cómo se llama? Una persona que confronté al difunto Chávez, puedo darle todos los testimonios, ya que si alguien realmente, a pesar de la participación activa en ese entonces, en el 2002, cuando él se va, el pueblo de Caracas y el pueblo de Venezuela lo echa del poder, participó activamente para esos efectos y yo jugaba conjuntamente con los diversos sectores de la sociedad venezolana papel importante en esa jornada que se libró en ese entonces. Precisamente estamos en 1999, es elegido Hugo Chávez presidente de Venezuela. ¿Cómo se produce este contacto entre usted y Hugo Chávez? Usted, tenemos entendido, lo conocía ya desde un poco antes, ¿no? Sí, lo conocíamos, no personalmente, lo conocíamos como lo conoció el país y lo conoció el mundo, como un golpista, como un conspirador que atentó contra la democracia en nuestro país con el gobierno del desaparecido presidente Carlos Andrés Pérez, ¿ok? Pero posteriormente, cuando dio el golpe y después detenido y puesto en libertad posteriormente, tuvimos oportunidad de conocernos en un programa de un canal de televisión. Y una vez que concluyó el programa donde él estábamos allí juntos, él me dijo, señor Ortega, ¿yo puedo hablar con usted? Le dije, ¿cómo no? Con mucho gusto. Hablamos en esa oportunidad. Y esa conversación con el difunto giró, se circunscribe a preguntarme sobre cómo era la industria petrolera venezolana, cómo estaba constituida la industria petrolera venezolana. O sea, un marcado interés por PDVSA. Porque entonces usted era presidente del máximo gremio obrero. Sí, en ese petrolero, entonces. ¿verdad? Sí, yo estaba en ese entonces, era presidente de Fedepetrol, que era la máxima central obrera petrolera en Venezuela. Bueno, y eso lo vimos posteriormente. Lo vimos posteriormente cuando él es electo presidente de la República, democráticamente, hay que admitirlo así. El único triunfo que yo le reconozco a este proceso revolucionario, y ya sabemos lo que pasó con la industria petrolera venezolana, la destruyeron. La destruyó y los enormes recursos que generó la renta petrolera en nuestro país fueron tomados para sí. Él utilizó esos recursos
para comprar, ¿verdad? Voluntades internas y externamente. Y ahí está el resultado. El objetivo que se había trazado, como lo vivimos en Cuba, o lo vive el pueblo cubano, a través de estos 62 años, 63 años de la Revolución Cubana, bueno, ya lo conocíamos. Ese es el proyecto, este es el mismo guión, lo que vive Venezuela, el mismo guión que vive el pueblo cubano. Acabó destruir todo, acabó con la industria petrolera venezolana, acabó con la empresa básica de Guayana, tiene el pueblo de Venezuela hambriado, sin medicina, el movimiento sindical prácticamente desaparecido, porque las convenciones colectivas, los contratos colectivos que se discutían para mejorar la calidad de vida y el estándar de vida de los trabajadores desaparecieron, como desaparecieron también en Cuba. Y aquella célebre frase del difunto, donde él manifestaba que iba a conducir a Venezuela hacia el mar de la felicidad, hoy en día podemos decir que lo logró. Llevó a Venezuela al mar de la felicidad, llevó a Venezuela a convertirla en otra Cuba, llegó a Venezuela al empobrecimiento más grande que ha vivido a través de la historia. Ahora, como usted señalaba, Hugo Chávez empieza con un gobierno democrático, sí, correcto, que luego se torna dictatorial. Él reposa de alguna manera su éxito en las reservas petroleras del país, y eso inicialmente genera una situación, se puede decir, de bonanza, sí, en el país, ¿no? Que luego se cae, porque las reservas son mal utilizadas y se constituyen luego en una fuente de corrupción del gobierno venezolano, sí, de Hugo Chávez. Bueno, las reservas están allí, están en el subsuelo, ahí están las reservas. Y acabó fue con la producción petrolera en el país. Nosotros, en ese entonces yo era director laboral en PDVSA, dejamos la producción petrolera en 3,5 millones de barriles diarios. ¿Dónde está la producción petrolera en Venezuela en estos momentos? Desapareció. Las instalaciones en el piso, no hubo mantenimiento de las instalaciones petroleras. Accidentes a diario, muertes, los trabajadores, algunos por inexperiencia, porque no conocen cómo se desarrolla la actividad en una empresa tan riesgosa como es la industria petrolera. Y bueno, ese era el objetivo. Si el objetivo era precisamente de ellos, y sigue siendo, y se ha puesto de manifiesto, todos lo conocemos, era precisamente acabar con la industria petrolera, que era quien generaba los mayores recursos de carácter económico para el país, y acabar con las empresas básicas de Guayana, acabar con el aparato productivo. Eso era el objetivo del señor Chávez, ¿verdad? Dirigido desde La Habana, Cuba, por Fidel Castro, posteriormente por Raúl, y fallecido Chávez, le dio continuidad Maduro. Esa es la realidad. Pero la producción es la que se acabó, pero las reservas están allí. ¿Okay? Usted tenía sus recelos y sus reparos respecto del accionar de Hugo Chávez desde aquella primera conversación. Posteriormente usted es elegido presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y es entonces cuando, ¿qué es lo que le hace a usted notar ya estos signos dictatoriales? ¿Qué señales son las que usted encuentra para oponerse, como lo hizo abiertamente, al gobierno de Chávez? Sus declaraciones. Si algo yo le reconozco al difunto, era que él decía las cosas, él las anunciaba y yo las tomaba como ciertas, ¿verdad? Y al tomarlas como ciertas, yo inmediatamente llevaba hacia adelante el discurso que él y lo convertía en realidad. Lo tomaba como válido. Mucha gente no creía. Mucha gente, yo no sé si usted recuerda, que decían, Venezuela no es Cuba. No, Venezuela jamás será como Cuba. Los militares en Venezuela no van a aceptar una dictadura comunista como la que tiene Venezuela en los actuales momentos. Bueno, y no, resultó todo lo contrario. Sí, es cierto, él fue electo democráticamente, utilizó y aprovechó al máximo el canal o la vía democrática para ser presidente, y después le dio vuelta a la tortilla para enquistarse en el poder. Para enquistarse en el poder. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Pero ahí jugó un papel muy importante
y lo digo con la mayor responsabilidad, el sector empresarial, ¿verdad? Y los medios de comunicación, porque la mayoría de los medios de comunicación en ese entonces apoyaron a Chávez, le dieron espacio, todo el espacio y recursos para que desarrollara su campaña. Y te voy a citar uno, que es mi amigo y todo, pero es la gran verdad. El caso del Nacional, uno de los periódicos más muy queridos en Venezuela. Bueno, ¿y qué estás tomado? Lo asaltaron. Hay una demanda de Diosdado Cabello, uno de los peores delincuentes de esta dictadura. ¿Y el Nacional qué pasó? Prácticamente lo tomaron, lo asaltaron, lo tomaron por asalto. ¿Quién fue Miguel Enrique Otero? Es un gran opositor en estos momentos. Pero ¿quién fue Miguel Enrique Otero antes de llegar el señor Chávez a la presidencia? Una de las personas que protegió, ayudó en la campaña a Chávez para que llegase al poder. De hecho, su esposa, Carmencita Ramia, una vez que Chávez gana las elecciones, fue uno de los primeros nombramientos que hizo Chávez y la nombró a ocupar un alto cargo en el gobierno de Chávez. Apenas duró un mes y se retiró. Ahora, entonces, los medios, ¿qué ha pasado con los medios? Cercenado, allá no hay libertad de prensa, eso se acabó, se terminó. ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde están los grandes medios en Venezuela? Los compró, está el Universal, lo vendieron, lo compraron. El Mundo, Última Noticia, emisoras de radio cerradas, canales de televisión, Radio Caracas Televisión, el decano de la televisión venezolana. Lo cerró, lo acabó. Es que acabaron con todo. Acabaron con todas las libertades. Con ¿no? todas las libertades. Esta plaga comunista es lo peor que puede vivir un pueblo. Ya lo vivimos, ya lo vivió y lo sigue viviendo el pueblo cubano, y hoy lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo el pueblo venezolano. Y nosotros, por ejemplo, en mi caso particular, yo no quiero que otro país en la región, en el mundo, viva lo que está viviendo Venezuela, lo que está viviendo Cuba, lo que viven en otros países, en otras latitudes. No, nosotros queremos y amamos la libertad, nosotros amamos la democracia, nosotros no queremos comunismo, nosotros no queremos narcotraficantes, no queremos terroristas. ¿Qué es Venezuela en el día de hoy? ¿En qué se ha convertido Venezuela en el día de hoy? Venezuela es el encabezado por Maduro y el alto mando militar son los grandes narcotraficantes en el mundo. Son unos criminales, son unos bandoleros. Esto no tiene nombre. Son gente que no quieren al país, son gente que no aman al pueblo venezolano. Quieren el poder por el poder para hacerse ricos, millonarios. Usted sabe la cantidad de recursos que generó la industria petrolera. Millones y millones y millones de dólares. ¿Y dónde está la reserva de Venezuela desde el punto económico? No queda nada. Acabado. ¿Y el pueblo dónde está? Huyendo. Huyendo. Aquí nada más en Perú tenemos 1 millón de compatriotas. Y ese es el mejor de testimonio, por ejemplo, para el pueblo del Perú. Hay que preguntarle a ese millón de venezolanos que viven en el Perú, o a esos casi 6 millones de venezolanos que han huido, ¿por qué se fueron de Venezuela? ¿A qué? ¿A vivir en el exilio dorado? ¿O a disfrutar de los recursos que puedan tener? No. Huyeron porque no soportan a una dictadura. Huyeron porque su familia, sus hijos, se están muriendo de hambre. Porque no hay alimentos. Porque no hay medicina. Porque hay persecución. Hay terrorismo de Estado. Por eso ese es el mejor testimonio. Los peruanos tienen el mejor ejemplo. ¿Qué hace 1 millón de venezolanos aquí en el Perú? Vinieron aquí a invertir acá, a disfrutar los enormes recursos que dicen que han amasado estos millones de venezolanos que están en el Perú. No, perseguidos, muertos de hambre, muchos se quedan en el camino, mueren sus hijos, o mueren muchos de ellos por el frío, por la cantidad de problemas que viven para poder llegar hasta acá, o a otro país de la región, o a cualquier latitud del mundo. Esa es la situación que vive Venezuela, y eso es realmente
Lo que nosotros no queremos, y en mi caso particular, como demócrata, no quiero que Perú o cualquier otro país se convierta en otra Cuba o en otra Venezuela. Entiendan que lo que estamos diciendo acá no es porque estamos nosotros en una campaña electoral. No. El Perú, que se puede interpretar, algunos podrían interpretar que se está tomando partido en favor de una u otra nada de candidatura. eso. ¿Cuál es su postura respecto de eso? Mira, mi postura, yo soy respetuoso de la decisión que tome el pueblo del Perú en su proceso electoral. Ese es un problema interno del pueblo del Perú y del pueblo peruano. El pueblo decidirá. Ahora, ahí hay que tomar una decisión. Y esa decisión se respetará, la respetaremos. Pero si yo tengo que decir, cuando me preguntan qué pasó en Venezuela, qué es lo que ha ocurrido en Venezuela, yo tengo que testimoniar o decirle lo que estoy señalando en estos momentos. Es que esa es la gran realidad, esa es la gran verdad. Ahora, ¿qué le espera? Todo lo que nos ha descrito es lo que le espera a un país con un régimen como el venezolano que ahora también se está postulando acá en el Perú. Sí, pero como le decía anteriormente, yo en eso soy respetuoso. Aquí hay un proceso electoral ya a punto de culminar y la decisión corresponde al pueblo del Perú. ¿Qué decisión va a tomar? Ahora, la gran pregunta, la interrogante es, y que muchos le preguntan a uno, y usted en su condición de periodista también le hace la pregunta, o todos los que nos van a ver en el programa se hacen la pregunta, bueno, y entonces, ¿qué vas a decir? Bueno, les repito, es una decisión de ustedes. Yo lo que digo, mírense en ese espejo, lo que ha pasado, hay que tener ojo avisor de lo que ha ocurrido y lo que pasa en Venezuela. Nosotros estamos mira, Venezuela ya está en este momento. Para toda la región, el país más pobre era Haití, ¿verdad? Venezuela, y las estadísticas lo indican, está más empobrecido que Haití 1 millón de veces. Fíjate dónde está Venezuela. Con tantos recursos que tenía, ranqueado con una calidad de vida, un estándar de vida de los trabajadores y sus familiares. Y también aquí hay testimonio de peruanos, hermanos peruanos, que vivían en Venezuela 30, 40 años, que sus hijos nacieron en Venezuela, que se hicieron profesionales, hicieron carreras de universitaria. ¿Y dónde están esos peruanos? Se vinieron, unos regresaron a su país porque estaban corriendo el riesgo de que le confiscaran, le expropiaran, le robaran sus empresas. Y se volvieron a su país. Esa es la verdad. Ahora, Hugo Chávez empieza planteando una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Que da pie a una nueva Carta Magna en Venezuela y que, entiendo, fue al final el instrumento que utiliza Chávez para poder enquistarse en el poder. Eso es correcto. ¿Verdad? Porque él, luego con esa excusa de que debían legitimarse los poderes, plantea luego de esa constitución, de esa nueva constitución, nuevas elecciones, ¿verdad? Que son las que le permiten a él mantenerse finalmente 14 años en el gobierno. ¿Ese fue el punto de partida? Sí, claro. Esa nueva constitución. Sí, por supuesto, claro. Esa constitución fue la que le dio todos los instrumentos y todos los mecanismos necesarios para poder él mantenerse en el gobierno. Eso fue una constitución hecha a la medida para su proyecto revolucionario que aplicó posteriormente y que padece Venezuela en los actuales momentos. Por eso yo dije al principio que yo reconocía, el único reconocimiento que le tenía era a la primera elección, cuando él ganó, en el 98. Pero de ahí en adelante, ¿qué fue? Eso fue pura trampa, no marramucia. Un Consejo Nacional Electoral constituido por figuras o fichas del partido de gobierno, afín al partido de gobierno. Y con un plan república, el plan república lo manejan los militares, con un plan república, por ejemplo, en estos momentos, dirigido por Padrino López, que es el ministro de la Defensa, y es el jefe del alto mando militar. ¿Y qué vas a lograr con el alto mando militar?
y con Padrino López. Son los grandes aliados de la dictadura comunista que vive Venezuela. Padrino López se convirtió en un gran capo de la droga, siendo ministro de la Defensa. Ese alto mando militar está señalado también, estar en curso en actos de corruptela, en grandes capos de la droga, aliados del terrorismo internacional. Entonces, ¿cómo vas a lograr ganar unas elecciones en Venezuela? Imposible. Ahí están llamando a un diálogo en los sectores de oposición con la dictadura. Ahí no van a lograr absolutamente nada. ¿Cuántos diálogos se han producido? Como 14, creo. ¿Dónde están? ¿Cuál es el resultado de esos diálogos? Ninguno, cero. Para el pueblo de Venezuela, esos diálogos no han servido para nada. Ha servido para ellos para afianzarse, atornillarse en el poder. Esta estructura vertical de la dictadura venezolana, ¿qué otras expresiones tiene en la sociedad? Usted hablaba, por ejemplo, no hay lugar a unas elecciones limpias, no hay lugar a discrepar, a levantar la voz discrepando. Las Fuerzas Armadas también han sido prácticamente anuladas. Sí, correcto. Respecto de su trabajo en el país. Sí, mira, la Fuerza Armada de Venezuela era un ente admirado y querido por el pueblo de Venezuela. La Fuerza Armada en el día de hoy es una institución rechazada, repudiada, y por qué no decirlo, odiada por la mayoría de los venezolanos, porque la Fuerza Armada ha utilizado el poder de las armas para aliarse con la dictadura, para aliarse con los comunistas, ¿verdad? Y convertirse en unos vulgares bandoleros, corruptos y narcotraficantes. Entonces no queda nada. Entonces, ahora, la gran pregunta, la gran interrogante, ¿qué hacer? En primer lugar, organizarse, buscar aquella dirigencia que ama o quiera el país, que se preocupe por el país, unirse, integrarse y desarrollar el trabajo que corresponde. Que no es fácil porque en Venezuela se ha aplicado, ¿verdad? Hay una política de Estado, un terrorismo de Estado. Esa es una política. Y la gente tiene miedo, está atemorizada. Pero también yo creo que los países amigos, los países aliados, no pueden cruzarse de brazos, ni tienen que la vista y girarla hacia el pueblo de Venezuela. Porque lo que vive Venezuela hoy, lo que padece el pueblo venezolano en el día de hoy, está corriendo el riesgo, toda la región está corriendo el riesgo, inclusive el propio Estados Unidos, porque hay una penetración grande del terrorismo y el narcotráfico, y tiene su asiento. ¿Dónde tiene el asiento el narcotráfico y el terrorismo internacional en estos momentos? Lo tienen en Cuba, lo tienen en Rusia. No. Lo tienen en Venezuela, allí donde está. Allí reposan. Eso es. O sea que allí, por eso digo que la comunidad internacional, los países, los demócratas en el mundo, deben ayudarnos. Hay que crear un frente común, ¿verdad?, de los países democráticos, conjuntamente con la verdadera dirigencia política venezolana, y emprender y hacer lo que corresponde para salir de la cuerda de estos criminales y acabar de una vez por todas con los terroristas, narcotraficantes y darle a Venezuela parte de lo que perdió. Porque en Venezuela, ayer, antes de que llegaran estos delincuentes, había calidad de vida, había estándar de vida, había negociaciones colectivas, había buena educación, había salud, había recreación para los trabajadores, había alimentación, comida, alimentos, sobraba, inclusive para exportar. Había recursos, la industria petrolera estaba ranqueada en la segunda, tercera a nivel mundial. Las empresas básicas de Guayana, ranqueadas en los primeros lugares
del mundo. ¿Dónde estamos ahorita? La gente muere de mengua. ¿La vida en Venezuela era como la que usted vive acá en el Perú actualmente? Sí, yo diría que sí. Por supuesto que hay problemas. Hay problemas. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene que resolver el Perú, y lo he hablado con algunos dirigentes, es mirar un poco más, atender, ¿verdad? Prestarle mucha atención a la población real de menores recursos, porque todo no se puede circunscribir, en el caso del Perú o de cualquier otro país del mundo o de la región, a que todo se maneje o todo sea única y exclusivamente para la capital. No, hay que ir hacia abajo. Y, por supuesto, la dirigencia política no desconectarse de ese pueblo, estar conectado con ellos, atenderlo, porque si se descuidan, los que vienen detrás, los demagogos, los irresponsables, los que engañan a los pueblos, como han sido engañados muchos pueblos en el mundo, como fue engañado el pueblo cubano, pueden ser víctimas precisamente de esa política que han implementado, que han aplicado estos países. ¿Y dónde están ellos? El discurso de estatización, de prohibición de las importaciones, de restricciones en las libertades, ¿cree usted lo que ese sector es algo por lo que ese sector que ahora no es atendido de repente por el Estado, es algo que lo puede atraer, pero que nos puede llevar a consecuencias nefastas? Sí, yo creo que la política económica, y yo creo, ampliamente conocida, la política económica manejada por los gobiernos del Perú, no voy a decir si fue Pedro, Chucho, Jacinto, José, por los gobiernos en plural del Perú, hasta ayer fue manejada muy bien, con buena dirección, con las dos manos, ¿ok? Y esa política condujo al Perú a ranquearse a nivel mundial en materia económica como los primeros en el mundo. Y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, que el país produzca alimentos. Ok, vamos a brindarle los alimentos que le corresponde al pueblo peruano o al pueblo X, Y o Z. Pero el excedente, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tirar a los cerdos? ¿O lo vas a tirar al mar? ¿O la leche que la vas a vaciar, la vas a botar? No. Si se pueden realizar o desarrollar convenios con otros países y exportar alimentos, vamos a exportarlos. Venezuela lo exportaba antes de que llegaran estos delincuentes al poder. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el aparato productivo? Que me digan dónde está el aparato productivo de Venezuela. El sector ganadero, agrícola, ¿dónde está? ¿Dónde está PDVSA? ¿Dónde están las empresas básicas de Guayana? ¿Dónde está el sistema de salud en Venezuela? ¿Dónde está la economía de Venezuela? Se perdió. ¿Dónde están los trabajadores venezolanos? ¿Cuál es la condición de los trabajadores y la familia en nuestro país? No hay. Venezuela lo perdió todo en manos de estos comunistas traidores que han utilizado precisamente, bajo engaño, al pueblo de Venezuela para conducirlo a donde lo tienen sometido en los actuales momentos. Y yo no quiero eso para ningún otro país del mundo. Yo quiero es que prosperidad, ¿verdad? Calidad de vida, estándar de vida, mejora para el pueblo, para los trabajadores, para sus familiares, que es lo que se merece un pueblo como ustedes o como lo tenía Venezuela u otros de la región o del mundo. No esto que Venezuela no puede ser jamás un ejemplo en un proceso electoral, ¿verdad? Para asumir o llegar al poder. No, eso es imposible. Esa es una gran maldad, una gran traición que se puede cometer contra cualquier pueblo en el mundo. Usted tiene 14 años en el Perú. No ha podido retornar a su país. ¿Tiene familia todavía allá? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es aquello con lo que usted sueña? Con lo que yo sueño.
Mire, yo le voy a decir lo siguiente, y siempre lo digo en las entrevistas que me han tocado. Yo cada día que sale el sol, cada día que amanece, yo me siento en Venezuela. Todos queremos regresar al país. ¿Usted cree que estos millones de venezolanos que están aquí en Perú quieren estar acá? No, quieren regresar a Venezuela. Quieren incorporarse al país e iniciar el proceso de reconstrucción de Venezuela. Acabar con esta dictadura, con estos criminales. Ese es el mayor deseo, el mío. El de Carlos Ortega es ese, y de la mayoría de los venezolanos. Y va a ser un proceso duro. Y va a haber un gran sacrificio para levantar a Venezuela. Pero estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a hacerlo y volver a llevar a Venezuela al puesto que tuvo ayer. Y con la llegada del difunto Chávez, y ahora con Maduro, y la penetración del comunismo y el narcotráfico en Venezuela, destruyeron todo. Eso es, pero todos queremos volver. Señor Ortega, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. No, muchísimas gracias a ustedes por esta gran oportunidad y les deseo de verdad, de corazón, la mayor de la suerte, y que en este proceso electoral, yo les repito, mi intención no es inmiscuirme en las cuestiones internas de carácter político del Perú, pero les deseo la mejor de la suerte y que triunfe la libertad y la democracia. Muchísimas gracias. Ha sido Carlos Ortega Carvajal, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, quien desde hace 14 años vive en nuestro país, asilado, habiendo escapado ya de la dictadura de Hugo Chávez. Muchísimas gracias a usted, señor Ortega. Muchísimas gracias a la audiencia de Perú 21 TV por acompañarnos hoy. Será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.